Para continuar con nuestra agenda, tengo el honor de presentar a una permanente colaboradora de nuestra fundación para la realización de nuestros congresos internacionales. Ella es directora del Centro de Control de Gestión de la Universidad de Chile, es PhD en Health Policy and Administration de la Universidad del Estado de Pensilvania, en Magíster en Control de Gestión de la Universidad de Chile, y hoy nos va a presentar una experiencia muy enriquecedora. Ella nos va a conversar sobre la experiencia usuaria y su relación con la seguridad de los pacientes, resultados preliminares de una investigación en hospitales chilenos. Quiero dejar con ustedes a la profesora Verónica Fuentes. Primero que todo me presento. Primero que todo, muy buenos días a todas, todos y todes. Me presento, soy Verónica Fuentes Cáceres, como mencionó Alex. Yo soy directora del Centro de Control de Gestión y les voy a traer hoy día resultados preliminares de una investigación que yo he estado desarrollando en los últimos años. El Centro de Control de Gestión pertenece al Departamento de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocio de esta universidad, de la Universidad de Chile. Y en esta presentación voy a exponer algunos antecedentes que permiten entender el rol que juegan actualmente los pacientes en la provisión de servicios de salud, así como también su efecto en las mejoras de la experiencia usuaria y de la seguridad de los pacientes. Además, les voy a presentar algunos resultados preliminares de uno de los estudios en los que me encuentro trabajando, junto a otras investigadoras asociadas al Centro de Control de Gestión, y que nos permite visualizar la situación en la que se encuentran los hospitales chilenos. En particular, los resultados que voy a mostrarles corresponden a dos hospitales en Chile, hospitales de alta complejidad, y todo esto es desde el punto de vista de los pacientes. Así entonces, la agenda de esta presentación va a incluir un contexto actual en el cual vamos a revisar algunos antecedentes importantes de tener en cuenta en esta temática. Voy a presentarles también el modelo de atención centrada en el paciente, que es algo central en lo que es el desarrollo de este estudio y también en lo que son los resultados esperados también respecto de lo deseable, ¿no es cierto?, que es lo que se puede encontrar como percepción de los pacientes. También va a haber una descripción del estudio de investigación respecto de cómo se fue ejecutando, ¿no es cierto?, y se fue construyendo esto en el tiempo. Y me voy a enfocar después a presentarles algunos resultados preliminares respecto en particular a lo que concierne a la seguridad de los pacientes, para terminar después finalmente con algunas principales conclusiones. Partamos entonces con una breve revisión de estos ciertos elementos del contexto actual que nos van a ayudar a entender la gravedad del problema. Ya varios lo mencionaron, ¿verdad? Yo aquí voy a volver a resaltar ciertas cosas que hacen que esta problemática aún sea preocupante, y el rol también que se espera que jueguen los pacientes en los sistemas de salud, y así entonces que ayuden a superar el desafío de disminuir la cantidad de situaciones que pueden generar daño a los pacientes y que pueden evitarse, ¿verdad? Entonces, partamos con noticias no tan felices, ¿verdad? A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho en estas últimas 2 décadas, la seguridad de los pacientes sigue siendo un grave problema de salud pública y a nivel mundial. ¿Ya? Aquí no hay país que se salve, estamos todos relativamente complicados con este problema severo. Cada año un gran número de pacientes sufren daños o mueren a causa de una atención sanitaria insegura, lo que supone una elevada carga de muerte y discapacidad en todo el mundo, especialmente en los países de ingresos bajos y medios. Algunas estadísticas que están puestas acá en la lámina, por ejemplo, en promedio, 1 de cada 10 pacientes sufre un acontecimiento adverso mientras recibe atención hospitalaria en los países de ingresos altos, ¿ya? Imagínense, los que son de ingresos altos ya tenemos una situación compleja como esa.
Cada 4 de 10 pacientes experimenta alguna falla de seguridad de atención primaria y ambulatoria. Hasta el 15% de los gastos hospitalarios en los países de la OCDE pueden ser atribuidos a fallas en la seguridad del paciente. Muchos eventos adversos son totalmente prevenibles, sin embargo, los costos de prevención se ven eclipsados por los costes de falla, lo que provoca entonces despilfarro respecto del uso de recursos en los sistemas sanitarios de la OCDE. Los datos disponibles sugieren también que en los hospitales de los países de ingresos bajos y medios se producen 134 millones de eventos adversos debido a una atención insegura, lo que contribuye entonces a unos 2,6 millones de muertes al año. Y respecto de los costos, según estimaciones recientes, el coste social de los daños de los pacientes puede valorarse entre 1 y 2 billones de dólares al año, ¿ya? Entonces, eh, esto nosotros podemos relevarlo entonces como es una situación grave, ¿verdad? Es una situación que requiere nuestra atención eh, y por eso estamos acá, ¿verdad? Bueno, el concepto de seguridad del paciente, de acuerdo a lo que es la definición de la Organización Mundial de la Salud, considera la concurrencia de varios factores, ¿ya? En particular, se define como un marco de actividades organizadas que crea cultura, procesos, procedimientos, comportamientos, tecnologías y entornos en la atención sanitaria que reducen los riesgos de forma sistemática y sostenida, ¿ya? Eso es clave, porque no queremos reducirlos por un momento, ¿no es cierto?, en el tiempo, sino que queremos que esto después sea permanente en el tiempo, que reduce la ocurrencia de daños evitables, reducen la probabilidad de que se produzcan errores y reducen el impacto de los daños cuando estos ocurren, ¿ya? Entonces, fíjense acá que el concepto de seguridad del paciente es bastante más amplio que solamente tratar de prevenir que se produzca el daño, sino que también eventualmente poder mitigar el impacto que algún error puede eventualmente generar en algún paciente, ¿no es cierto? Poder, entre comillas, atajar este problema lo antes posible. En la 74ª Asamblea Mundial de Salud, en el 2021, se aprueba la decisión de adoptar el Plan de Acción Global para la Seguridad del Paciente 2021-2030, que es el que está vigente actualmente y que fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, gracias a la lucha que en los últimos años, ¿no es cierto?, tantas personas han llevado a cabo alrededor del mundo para poder posicionar este tema de la seguridad del paciente como un tema prioritario que debe ser abordado como un tema global y no solamente local. En este plan de acción se definen 7 principios que, si ustedes los ven, están puestos como pilares acá en la imagen. Aquí están como pilares. Y estos principios son los principios rectores que establecen los valores de base para conformar el desarrollo y la aplicación del plan de acción. Estos principios son involucrar a los pacientes y a las familias como socios en una atención segura, lograr resultados mediante el trabajo colaborativo, analizar y compartir datos para generar aprendizaje, traducir la evidencia en mejoras medibles y aplicables, basar las políticas y acciones en la naturaleza del entorno asistencial, utilizar tanto los conocimientos científicos como la experiencia de los pacientes para mejorar la seguridad y, por último, inculcar una cultura de seguridad en el diseño y la prestación de la asistencia sanitaria, ¿ya? De estos 7 principios, claramente, ¿no es cierto?, hay 2 que están relacionados directamente con los pacientes. El primero es el de involucrar a los pacientes y a las familias como socios en una atención segura. Es importante resaltar que una asistencia sanitaria segura debe considerarse como un derecho humano básico. Como la asistencia sanitaria es predominantemente un servicio, siempre se va a producir conjuntamente con los usuarios y de ahí la complejidad que tiene el abordar, ¿no es cierto?, todos los temas relacionados con calidad y particularmente los temas que están relacionados con seguridad del paciente. Para lograr entonces una atención segura es necesario que los pacientes estén informados, participen y sean tratados como socios de pleno derecho en su propia atención.
¿ya? No solamente como entes pasivos, ¿no es cierto?, que están esperando que básicamente el médico o el personal, todo el personal, ¿no es cierto?, staff clínico tome decisiones respecto de su tratamiento, ¿no es cierto?, respecto de qué es lo que va a hacer, ¿ya? En muchas partes del mundo esto ocurre mucho menos de lo que debería, ¿verdad? Ahí influye también las culturas, ¿no es cierto?, de los diferentes países. En algunas partes está mucho más eh, establecido, ¿no es cierto?, que básicamente el médico habla y el paciente escucha, ¿verdad? A pesar de que ha habido un movimiento cada vez más eh, hacia que los pacientes tomen, ¿no es cierto?, un rol más activo. Sabemos que los pacientes, la familia y los cuidadores tienen un gran interés en su propia salud y en las de sus comunidades, ¿ya? Cada vez ellos están exigiendo también un rol mucho más activo y de mayor participación e involucramiento en los cuidados que reciben. Y la seguridad del paciente depende entonces de la plena participación de los pacientes y sus familias como usuarios del sistema sanitario y como personas que conocen mejor que todo el recorrido de los pacientes porque son ellos mismos los que transitan, ¿no es cierto?, en todo ese camino. Así entonces los pacientes y las familias debieran participar en todos los niveles de la atención sanitaria, desde la elaboración de las políticas y la planificación, pasando por la supervisión del desempeño, ¿no es cierto?, de los sistemas, hasta el consentimiento plenamente informado y la toma de decisiones compartida en el punto de atención, ¿verdad? Que ellos puedan, por ejemplo, decidir qué tratamientos van a tomar, qué medicamentos van a tomar, si quieren tratamiento o no, ¿verdad? Eso también fue mencionado en las presentaciones anteriores. ¿Por qué? Porque básicamente eh, son, uno cuando es el paciente, ¿verdad? Es el que va a recibir las cosas buenas o malas, ¿no es cierto?, de los tratamientos, por lo tanto debería uno poder decidir el camino a seguir, ¿ya? Y los pacientes y las familias entonces y las comunidades van a tener una contribución esencial para hacer que la seguridad del paciente, ¿no es cierto?, mejore en sus diferentes comunidades. El segundo principio que está relacionado con el paciente es utilizar tanto los conocimientos científicos como la experiencia de los pacientes para mejorar la seguridad. Eh, Hoy en día el desarrollo de servicios seguros, ¿no es cierto?, para los pacientes, no solo implica mejorar, ¿no es cierto?, habilidades de planificación, diseño e incluso inversión estratégica, sino también la promoción, la sensibilización y el compromiso político, la persuasión y el localismo, ¿no es cierto?, entender qué es lo que se requiere en cada lugar específicamente. Tradicionalmente, ¿no es cierto?, estos conocimientos científicos y técnicos provienen de responsables políticos, de líderes del sistema sanitario o profesionales de la salud, ¿no es cierto?, académicos, como quien les habla, ¿verdad? Y los gestores, mientras que la pasión real, ¿no es cierto?, viene mucho más de las personas de las diferentes ciudadanos, ¿no es cierto?, de las organizaciones de la sociedad civil y básicamente de los defensores de los pacientes, ¿no es cierto?, que cada vez eh, 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 están generando, ¿no es cierto?, diferentes espacios para que eh, los pacientes puedan jugar un rol mucho más activo en los cuidados de salud que reciben. La formulación entonces y ejecución de un plan requiere conocimientos científicos y técnicos entonces, pero también debe contar con la adhesión y el impulso emocional positivo de quienes recuerdan que demasiados pacientes y familias del pasado han sufrido pérdidas y graves daños como consecuencia, por ejemplo, de un error, clínico, por ejemplo, ¿no? Eh, y si estos dos elementos, entonces, la ciencia, ¿verdad? La evidencia científica se conjuga con la experiencia personal, entonces se unen siempre en pos de una relación mucho más armoniosa, ¿no es cierto?, en torno a la mejora, y esta será la combinación ganadora, ¿ya?
Esto en particular entonces muestra, por ejemplo, la relevancia que han ido tomando tanto los pacientes como sus familias, ¿verdad? En la contribución a una atención de salud más segura. Este plan global para la seguridad del paciente también tiene definido objetivos estratégicos que son los triangulitos que están puestos acá abajo en verde. Y ahí nosotros podemos ver, por ejemplo, que hay un objetivo específico en particular que tiene que ver con involucrar a los pacientes y sus familias. La Organización Mundial de la Salud reconoce que el involucramiento y el empoderamiento de los pacientes es quizás la herramienta más poderosa para mejorar la seguridad de los pacientes y que los pacientes, las familias y otros cuidadores informales aportan entonces una visión de sus experiencias asistenciales que no puede ser sustituida, y eso es importante, ni reproducida por médicos, enfermeras, TENS, administrativos o investigadores, porque son vivencias, ¿no es cierto? Son cosas que ellos mismos pueden, solamente, ¿no es cierto?, pueden verbalizar porque son ellos los que las viven. Y esto es especialmente cierto en el caso de los pacientes que han sufrido algún daño durante su atención, ¿ya? Y por eso también es particularmente importante que en situaciones como esa también se generen instancias para escuchar a los pacientes qué es lo que han pasado, ¿no es cierto? Y entender esa experiencia para ir buscando también oportunidades de mejora. Los pacientes, entonces, las familias y los cuidadores pueden entonces servir de observadores que monitorean eh, el estado sí mismo del paciente, ¿no es cierto? Y pueden eventualmente alertar a los profesionales de salud cuando surgen necesidades nuevas de ese paciente o cuando ellos visualizan que aparecen problemas, ¿ya? Entonces pueden ser una alerta más dentro del sistema, ¿verdad? Que nos ayude a poder atajar eventualmente posibles problemas o eventualmente mitigar su efecto si es que se produce, ¿ya? Y entonces con la información adecuada los pacientes y sus familias pueden ayudar a ser los ojos y oídos del sistema, ¿sí? Y entonces por eso también es importante que uno entienda que los pacientes también, ¿no es cierto?, hay que explicarles las cosas, ¿verdad? Y hay que educarlos para que ellos puedan ejercer ese rol. Eh, Así entonces los pacientes pueden ser considerados dentro del proceso de atención como una barrera más que va a aumentar las defensas contra las fallas que pueden transformarse en daños al paciente. Y así, como mencionó también eh, el presentador anterior, tenemos, ¿no es cierto?, esta idea de eh, el modelo de queso suizo, ¿no es cierto?, donde básicamente nosotros vamos colocando diferentes cortapisas, ¿no es cierto?, para que disminuya la probabilidad, ¿verdad?, que se conjuguen los astros, ¿no es cierto?, y eventualmente algo mal ocurra, ¿verdad? Entre más diferentes cortapisas o defensas del sistema yo coloco, voy disminuyendo la probabilidad, ¿no es cierto?, de que ocurran problemas eh, y que eventualmente, ¿no es cierto?, se le genere un daño al paciente, ¿ya? Y aquí entonces los agujeros en las rebanadas del queso, ¿no es cierto?, que son cada una de esas diferentes láminas que está ahí, ¿no es cierto?, representan los puntos débiles individuales en distintas partes del sistema, ¿no es cierto?, y que están continuamente variando en tamaño y posiciones en todas las rebanadas y por eso, ¿no es cierto?, debería minimizar la probabilidad de que pase lo que ocurre, ¿no es cierto?, en la línea roja, ¿verdad?, que una situación de peligro, ¿no es cierto?, que atraviesa todas las defensas del sistema y finalmente entonces genera daño, ¿ya? Eh, el modelo de atención centrada en el paciente es un cambio de enfoque de este como modelo de atención más paternalista, ¿no es cierto?, a un modelo mucho más centrado en el paciente, ¿ya? A lo largo del tiempo entonces se ha generado este cambio de enfoque, eh, aunque no hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, la sabiduría médica tradicional sostenía un modelo más bien paternalista, como se muestra ahí, ¿no es cierto?, en el lado izquierdo de la lámina,
de prestación de atención sanitaria en el que el médico es la única fuente de autoridad y los pacientes rara vez entonces cuestionan los planes de tratamiento prescritos por el médico. Básicamente son receptores de la atención y no participan de manera activa en la atención. ¿Ya? En esta era de la asistencia clínica basada ya en la información, si bien el objetivo último de los sistemas sanitarios va a seguir siendo mejorar la calidad de la atención del paciente, muchos sistemas sanitarios ahora incorporan como uno de sus objetivos dar mucho más poder a los pacientes y sus familias para que desempeñen este rol, ¿no es cierto?, que ya estábamos conversando, importante en la identificación de fuentes de riesgo y daños potenciales en el sistema, y que entonces ayuden a diseñar sistemas más seguros desde, ¿no es cierto?, la experiencia que ellos tienen y cómo nos pueden entregar esa información, ¿ya? Además de tomar un rol mucho más activo en su propia atención para poder prevenir posibles daños y reducir el riesgo de que sufran daños mientras reciben atención médica. Así entonces el modelo de atención al paciente ha pasado ahora de la responsabilidad personal a la toma de decisiones médicas más participativas, ¿verdad? Incluso es más, la responsabilidad del paciente ya no recae únicamente en el médico, ¿no es cierto?, sino que se tiene al paciente como en un rol preponderante en la promoción de su propio estado de salud, ¿ya? Y eh, se le considera, ¿no es cierto?, en este otro rol. De ahí entonces que se haya introducido el modelo de atención centrada en el paciente, o lo que se denomina también en inglés Patient Centered Care, para mostrar el papel participativo que tienen los pacientes y otros profesionales sanitarios en el proceso de tratamiento y atención de los pacientes. Aquí entonces podemos ver un ejemplo de modelo de atención centrada en el paciente. Desde que se introdujo la idea de atención centrada en el paciente, se han propuesto diferentes definiciones y diferentes modelos también para poder distinguir los principales elementos del modelo de atención centrada en el paciente. En otras palabras, no existe un consenso en una única definición o único modelo al concepto de atención centrada en el paciente, pero sí el modelo propuesto por el Pickering Institute es un modelo reconocido internacionalmente, ¿ya? Y considera uno de los mejores modelos que explican los componentes del modelo de atención centrada en el paciente. En este modelo se asume que, como aparece acá abajo, ¿no es cierto?, en la cita, comprender y respetar los valores, las preferencias y las necesidades expresadas por las personas es la base de la atención centrada en la persona. De acuerdo con este modelo, entonces, hay 8 factores que son los que aparecen acá, ¿no es cierto?, en la figura, factores o principios que afectan a la consecución de un modelo óptimo de atención centrada en el paciente. El primero es el acceso rápido o asesoramiento médico fiable. Luego tenemos tratamiento eficaz a cargo de profesionales de confianza. En tercer lugar tenemos la continuidad de la atención y transiciones fluidas. En cuarto lugar, la participación y apoyo a la familia y cuidadores. Como quinto elemento tenemos la información clara, comunicación y apoyo para el autocuidado. En sexto lugar tenemos la participación en decisiones y el respeto de las preferencias. En séptimo lugar, el apoyo emocional, la empatía y el respeto. Y por último, la atención a las necesidades físicas y ambientales. Y entonces, si ustedes se fijan, esta nueva forma, ¿no es cierto?, de visualizar cómo debiera funcionar la atención a los pacientes requiere ciertas competencias respecto de los diferentes profesionales o staff clínicos que quizá nosotros no hemos dimensionado, ¿verdad?, lo importante que es tenerlas, ¿no es cierto?, para poder finalmente otorgar realmente una atención centrada en el paciente, ¿ya? Entonces, la comunicación eficaz del profesional de salud va a ser esencial para la atención médica centrada en el paciente. Y esta comunicación centrada en el paciente amplía el paradigma clínico convencional para incluir los puntos de vista y las perspectivas del paciente, y también va a fomentar la relación médico-paciente, ¿ya?
las necesidades cada vez más complicadas de los pacientes, junto con un sistema de prestación de asistencia sanitaria, requiere entonces de comunicación más eficaz entre el paciente y el profesional de salud. Y la comunicación entonces centrada en el paciente va a abarcar las habilidades y comportamientos del profesional de salud que aparecen acá en la figura, ¿no es cierto? Estas 9 que aparecen acá. Escuchar activamente, mostrar un interés sincero por el paciente como persona, animar a los pacientes a revelar, perdón, todos sus problemas de salud, no interrumpir a los pacientes y dejar, ¿no es cierto?, que ellos puedan expresar sus ideas, proporcionar explicaciones e instrucciones sencillas, evitando la jerga clínica, para que podamos, ¿no es cierto?, entonces tener alguna posibilidad de que realmente los pacientes entiendan lo que les estamos explicando, fomentar la participación del paciente en la toma de decisiones, comprobar si los pacientes comprenden la información proporcionada y las opciones de tratamiento y reconocer las emociones del paciente y por último expresar simpatía y tranquilidad, ¿verdad? Recordemos que siempre los pacientes no van porque están en general, ¿no es cierto?, sanos, sino que normalmente van porque tienen situaciones complejas de salud y están en una situación, ¿no es cierto?, en la cual requieren también que haya una persona, ¿verdad?, que pueda empatizar con ellos y eh, transmitirles, ¿no es cierto?, tranquilidad en situaciones eventualmente complejas, ¿ya? La comunicación entonces centrada en el paciente también va a incluir la discusión de objetivos de salud de los pacientes y explicarles los fundamentos y las recomendaciones de tratamiento para que ellos puedan después tomar las decisiones apropiadas. Y una reciente revisión sistemática descubrió, por ejemplo, que los pacientes apreciaban que los proveedores de atención primaria fueran simpáticos, que sepan escuchar, sean respetuosos, compasivos y que se interesen sinceramente por lo que a ellos les ocurre. Y también que a los pacientes le aprecian, ¿no es cierto?, a los proveedores que evitan la jerga clínica complicada, que se toman tiempo para explicar los problemas de salud y aseguran de que los pacientes los entiendan. Eh, Sin embargo, más del 90% de los estudios analizados informan que de experiencias negativas de los pacientes con la comunicación de los proveedores y hay observaciones también negativas de los pacientes respecto de que no escuchan, por ejemplo, que los ignoran o que interrumpen cuando ellos están eh, opinando o entregando eh, su, eh, su experiencia. ¿Ya? Esto es importante porque después, en el estudio que después se realizó, se toman estos conceptos, ¿no es cierto? Y después vamos a ver incluso más o menos qué es lo que pasa en el caso de Chile con estos mismos conceptos. ¿Cómo sería entonces la atención centrada en el paciente en hospitales? Tendría horarios de visitas estrictos y las restricciones de la visita son cosa del pasado. En un modelo de atención centrada en el paciente, los pacientes tienen la autoridad de identificar quién puede visitarlos y cuándo. Se invita incluso a los familiares, ¿no es cierto?, que están definidos por el paciente y no limitados a los parientes sanguíneos, a poder visitarlo durante las rondas y los cambios de turno para que puedan formar parte del equipo asistencial, participando incluso de las discusiones y en las decisiones sobre los cuidados. Y cuando los familiares no están en la habitación con el paciente, se les mantiene informados de la evolución de su ser querido mediante actualizaciones, ¿no es cierto?, directas y oportunas. La infraestructura también de un hospital de atención centrada en el paciente va a fomentar la colaboración familiar a través de un entorno similar al que se genera en un hogar, ¿no es cierto?, que no solo satisface las necesidades del paciente, sino también la de los familiares que están, ¿no es cierto?, ahí esperando eh, por el paciente, ¿verdad? Por ejemplo, rediseñar las salas de maternidad con habitaciones de posparto adaptadas a la familia que puedan acoger a la madre, al nuevo bebé y a los miembros de la familia, a los que entonces se les va a animar a pasar hasta 24 horas al día juntos en la habitación para fomentar el vínculo familiar. Y así entonces llegamos a el estudio que les voy a presentar ahora. Este estudio tenía como objetivo
Primero, desarrollar una encuesta, ya que es un instrumento que va a permitir evaluar la experiencia de los pacientes respecto de los servicios de hospitalización recibidos y evaluar después la situación en la que se encuentran los hospitales chilenos, ¿ya? Y yo voy a perfilar los resultados que les voy a mostrar, en particular después a lo que tiene que ver con cosas que están relacionadas con la seguridad de los pacientes. La metodología que se utilizó, primero se hizo una revisión bibliográfica de la literatura, se identificaron todos los dominios de las diferentes encuestas que existen para medir satisfacción y experiencia usuaria y se hicieron comparaciones entre países, se seleccionó una muestra, se seleccionaron hospitales de acuerdo al tamaño, ubicación y población atendida y pacientes por género y edad. Después se hicieron focus group para poder levantar la perspectiva que tenían los diferentes pacientes. Se tomaron 2 hospitales, se hicieron 7 focus group en total y se utilizó Grounded Theory para poder analizar los datos recogidos de los focus group, los cuales fueron codificados después y después analizados con el enfoque de Corbin y Strauss. Y también se realizaron después cognitive interviews. ¿Por qué? Porque en base a estos focus group, ¿no es cierto?, se definieron los dominios y las posibles preguntas de la encuesta y luego se validó con diferentes pacientes que esa encuesta era entendida correctamente, ¿no es cierto?, y que no habían problemas para responderla. Todos los ítems entonces fueron validados y se ajustaron, se hicieron algunos ajustes de vocabulario y a las escalas en base al feedback que dieron esas personas. Y por último está la aplicación de la encuesta. Esto lo hemos hecho hasta ahora en 2 hospitales de alta complejidad, uno ubicado en la región metropolitana y otro fuera de Santiago. ¿Qué resultados tenemos hasta ahora? Primero, se identificaron 19 dominios en términos generales de la literatura, de los cuales solo 12 fueron encontrados en el levantamiento de información que se hizo acá en Chile, ¿ya? Estos son los 12 que se encontraron en particular: experiencia del equipo médico, respeto a la privacidad, características de la infraestructura, trato digno e integral. Esto fue igual también, el trabajo partió después del estallido, entonces mucha gente hablaba de la dignidad, ¿verdad? Repetía mucho eso. También participación en las decisiones. Y si ustedes se fijan, varias de estas cosas son cosas que yo les había mencionado ya que tienen relación, por ejemplo, con el Patient Centered Care. Hicimos una encuesta piloto que tiene 23 ítems relacionados a la experiencia o satisfacción de los pacientes, 11 están relacionados con características sociodemográficas y lo más importante es que se puede aplicar en poco tiempo, tarda menos de 15 minutos aplicar la encuesta. Hicimos un perfeccionamiento también de los ítems basados en los resultados de las entrevistas cognitivas. Ahí se evaluaron necesidades de cambios en el vocabulario y necesidades en cambio en las escalas y se hicieron las modificaciones pertinentes. Y luego se aplicó la encuesta a 2 hospitales. En total se encuestaron 773 pacientes, 302 de un hospital. Ya vamos a reservar los nombres para proteger a los inocentes, como dicen por ahí, ¿verdad? Y 471 pacientes atendidos en el otro hospital. La evaluación global del hospital en base a la atención recibida, si ustedes se fijan aquí ya hay una primera diferencia. En el primer hospital, el 57,6% de los pacientes evaluaron con una calificación de 9 o 10 al hospital, ¿ya? Esto es una escala de 0 a 10, donde 0 es el peor hospital y 10 es el mejor hospital, ¿ya? Entonces, en el fondo, este es el porcentaje de pacientes que evalúan al hospital de la mejor forma. Y mientras que en el otro hospital es el 60,3% de los pacientes. Y ahora les voy a mostrar los resultados preliminares respecto a la seguridad del paciente. Primero, hay varios ítems dentro de la encuesta que se pueden vincular a ítems relacionados con la seguridad del paciente. Por ejemplo, la experiencia del médico, que tenía que ver con la confianza que tenían los pacientes respecto del médico, ¿no es cierto?, que les atendió, la disponibilidad de recursos humanos,
porque básicamente, ¿no es cierto?, cuando necesita ayuda el paciente la puede obtener. Feedback al paciente que el staff clínico le explica, ¿no es cierto?, las cosas y le entrega información oportuna. Que no existe descoordinación, ya esto es al contrario, significa, nosotros esperamos que ojalá no ocurra que alguien del staff clínico, ¿no es cierto?, diga una cosa y otro diga algo diferente, porque eso implica una descoordinación y posible, ¿no es cierto?, problema en la atención entregada. Comunicación paciente-staff, también, aquí en total eran 6 ítems, hay 4 que se pueden vincular un poco con lo que tiene que ver con la seguridad de los pacientes, como básicamente entrega, por ejemplo, de información respecto eh, de efectos secundarios, eh, de para qué eran los medicamentos que indicaron, y que se le explicó, ¿no es cierto?, la información respecto de lo que les correspondía, ¿no es cierto?, dentro del hospital de manera simple. También que haya comunicación con la familia y el staff, ¿no es cierto?, porque a los familiares se les entrega la información de manera oportuna. Trato digno e integral. Esto está relacionado con que el staff clínico escuche, ¿no es cierto?, a las inquietudes y dudas del paciente y así pueda levantar eventualmente si es que existen algunos problemas. Y también participación en las decisiones, que básicamente se le dé la oportunidad al paciente de poder decidir, ¿no es cierto?, si quiere hacer algún cambio en su tratamiento, incluso cosas tan básicas como, por ejemplo, la alimentación, ¿ya? Si eventualmente puede consumir cosas distintas, por ejemplo, o que le expliquen por qué no puede consumir ciertos alimentos. Las escalas de respuesta de la encuesta, entonces, algunas preguntas están relacionadas con lo que aparece en el lado izquierdo, que es el nivel de si está muy de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo respecto de las afirmaciones, o si algo ocurrió siempre, generalmente, a veces o nunca, ¿ya? Y los resultados que yo les voy a mostrar ahora consideran el mejor escenario, ¿ya? Entonces, por ejemplo, que los pacientes digan que están muy de acuerdo o que algo ocurrió siempre, ¿ya? Eh, Así entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, en la experiencia del médico, eh, alrededor del 60% solamente de los pacientes dice que está muy de acuerdo en sentir confianza en los doctores que lo atendieron. Eh, si se fijan en términos de disponibilidad, hay una gran diferencia entre los dos hospitales, ¿ya? Alrededor del 70% en el primero y relativamente cerca del 50% en el segundo. Feedback al paciente, aquí ya empezamos a ver, por ejemplo, números no tan espectaculares, ¿no es cierto? El staff clínico le explica cómo salió su operación, solamente el 66% de los pacientes dice que está muy de acuerdo con que, con que lo hicieron, eh, eh, que le expliquen por qué se tenía que hacer exámenes de nuevo, alrededor del 60%, ¿no es cierto? Que es alrededor de 2/3 básicamente, y que le explique los resultados de sus exámenes. De nuevo, estamos en cifras parecidas, ¿verdad? El trato digno e integral, buena noticia, el número es un poco más alto, ¿verdad? Pero todavía, ¿no es cierto?, mejorable. La participación en las decisiones, si ustedes se fijan, aquí también hay diferencias relativamente más grandes entre los hospitales y los números son relativamente bajos, lo cual evidencia que todavía hay está como eh, más, ¿no es cierto?, modelo paternalista presente en la atención que se realizan en estos hospitales. Respecto de la comunicación, aquí también vemos cosas eh, no tan buenas, ¿verdad? Eh, Solamente a lo más, ¿no es cierto?, el 58,6 en el hospital A de los pacientes dice que le explicaron para qué eran los medicamentos que se le
colocaron, o sea, hay gente que eventualmente no sabe bien para qué le están haciendo o sea, le están entregando esos medicamentos en particular. Tan, respecto de los efectos secundarios, prácticamente muy bajito, ¿no es cierto? Y respecto de que sea clara la explicación, ¿no es cierto?, de los doctores o enfermeras, también es alrededor, ¿no es cierto?, de 2/3, un poquito menos, ¿ya? Eh, o sea, 1 de cada 3 pacientes eventualmente no recibe lo que debiera. Y números similares también para la comunicación con la familia. Eh, Sí, un poquito más positivo, ¿no es cierto?, es que las descoordinaciones casi no ocurren, esto se lee en términos negativos, ¿no es cierto? El 80,5% de los pacientes del Hospital A dijeron que esto no ocurre, ¿ya? O no les ocurrió, y un 77,9% en el Hospital B, ¿ya? Y entonces, ¿qué podemos concluir, por ejemplo, de estos resultados preliminares? Eh, Primero, perdón. Primero, ¿no es cierto? Eh, Primero que todo, es importante resaltar que tener un instrumento que capture las percepciones de los pacientes respecto de la atención recibida ayuda a superar la barrera del desconocimiento, dado los problemas existentes con los sistemas de notificación y la existencia de subnotificación de los eventos a los superiores, provocada principalmente por el miedo a las sanciones, ¿no es cierto? Ya lo vimos en la presentación anterior, esta cultura un poco de la penalización, ¿verdad? La falta de apoyo administrativo, la falta de conocimientos y la sobrecarga de trabajo, el tener un mecanismo que permita monitorear situaciones que pueden dar la alerta de que algo no está funcionando adecuadamente puede ayudar a prevenir el daño a los pacientes, ¿ya? En segundo lugar, la comunicación de los posibles efectos secundarios de los medicamentos es el aspecto peor evaluado en ambos hospitales, ¿ya? Ahí ocurrió esta coincidencia, solo alrededor de 1/3, como había mencionado, ¿verdad?, de los pacientes declara estar muy de acuerdo con que el staff clínico le entregó esta información, y esto parece ser consistente con lo que ya sabemos respecto de que uno de los principales causas, ¿no es cierto?, de daño al paciente provienen de errores de medicación, y si el paciente está poco informado respecto a sobre qué cosas debiera esperar que le pasen, porque le informan, ¿no es cierto?, de los posibles efectos secundarios, versus qué cosas no son esperables, ¿verdad? El paciente entonces no va a poder ser un actor que realmente pueda ayudar a detectar situaciones anómalas porque no va a poder discernir entre esas situaciones, y entonces no se va a poder convertir en una barrera más para poder evitar el daño o para poder contribuir a minimizar el daño, ya que si algo sale mal, lo vamos a poder detectar a tiempo. En tercer lugar, que existen aspectos en los que hay muy poca diferencia entre hospitales y otros en los que las brechas son significativas, y eso nos puede dar luces de que a lo mejor hay ciertas iniciativas que podemos emprender a nivel país y otras que tienen que enfocarse mucho más de manera local. Y por último, también es importante destacar que el monitoreo continuo nos va a permitir ver si estamos mejorando o no, y determinar si las iniciativas emprendidas para impulsar las mejoras están siendo efectivas, ¿ya? Y en consecuencia, entonces, el uso de un instrumento como el que yo les acabo de presentar facilita ese trabajo, ¿verdad? Y nos permite tener información eh, adicional a lo que eventualmente nosotros podamos obtener de los sistemas de notificación. Bien, espero entonces que lo que les presenté hoy haya sido útil para ustedes y haya sido de su agrado, y les agradezco su asistencia y atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesora Verónica Fuentes Cáceres, como siempre, aportando contenido eh, de datos, ¿cierto? Robustos a la gestión de la seguridad del paciente en cada uno de nuestros eventos. Y sin duda su presentación aumenta o realza los objetivos que hemos planteado para esta jornada en cuanto a tener herramientas para poder mejorar la gestión. Como bien dicen, ¿cierto? No podemos mejorar lo que no se mide. Y ustedes hoy día nos están entregando una propuesta de herramientas para poder hacer la medición
y poder entonces detectar aquellas áreas que requieren de intervención.